comentarles que hoy tendremos un tema muy, muy interesante. Hoy hablaremos de los conflictos y que el conflicto se nos puede volver un estilo de vida o puede ser una gran oportunidad que nos avise que es un radar de que algo por ahí no está resuelto. Entonces, de veras, como cada martes, Coparmex, Ciudad de México, así como nuestras organizaciones patrocinadoras, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio con maestros. Entonces, pues vamos a comenzar, Josefa. Hoy traemos un gran tema y yo sé que es un tema que te apasiona mucho. A ver, coméntanos. Claro que me apasiona. Yo sí creo en la convivencia, creo en el bienestar rentable, creo en el buen vivir y por supuesto también creo en los conflictos y que son súper saludables cuando aprendemos a manejarlos, porque una persona que vive sin conflictos es una persona que ya murió, ¿no? Así de plano, no hay manera, no hay manera. Es parte de la vida, el conflicto con nosotras mismas o nosotros mismos, los conflictos internos, los conflictos con otros, los conflictos con quién sabe quién, hasta con Dios y con todo eso, porque nos andamos peleando por todos lados. Y el tema interesante de los conflictos es que no siempre son reales. Hay ocasiones que son puras ilusiones, son con base en las expectativas, están determinados por los sesgos, por las creencias, por los juicios. Y sin duda lo que nos tiene en este momento con tanta agresividad y con tanta violencia, pues algunas cosas empezaron por conflicto. Y eso es increíble. Fíjense que el otro día estaba revisando cuáles son los 5 males del mundo. Y uno de ellos es la falta de alimento, ¿no? La falta de, o sea, la falta de comida para la gente. Segundo es la falta de acceso al agua. El tercero es la desigualdad. Cuarto, el problema del calentamiento global, lo de la parte del medio ambiente. Y el quinto es el conflicto. Entonces está tipificado como uno de los grandes males del mundo. Por lo tanto, hay gente que se acostumbra no tanto a vivir en el conflicto, sino que nunca nos han enseñado, a ver, ¿en qué escuela se enseña a manejar conflictos? Lo único que hacemos, como nos enseñaron los papás, a ver, mijito, no te pelees o no te dejes dar en la madre, por ejemplo. Hay papás y mamás que así les dicen. No, pero ¿dónde está la reflexión o dónde está el análisis? Y creo que es lo que nos hace falta hoy, un pensamiento más crítico, más analítico, más reflexivo. Pero pues Emiliano nos va a compartir desde su experiencia muchísima información que va a ser útil. Por favor, tomen nota porque si ustedes no traen conflictos es que están ya muriendo, ¿eh? Así que les aviso. No es tan malo, no es tan malo como parece, nada más que a veces los hacemos grandes, como decía un amigo, ¿para qué arreglamos las cosas hablando si las podemos arreglar a golpes? ¿No? Entonces, fíjense cómo es tan interesante que hasta en metáforas, en broma, lo manejamos como que eso está bien, o sea, ¿por qué no pelearnos? Y yo creo que tenemos muchas oportunidades de aprender de los conflictos, de salir, de crecer, de exponer o de mostrar nuestras habilidades emocionales, ¿no? Y creo que tenemos chance de mostrarlo. Así que me encanta estar esta tarde con ustedes. Como siempre, bienvenidos a nuestros maestros, maestras que no se la pierden. Les vamos a dar un bono, les vamos a dar cortesía para que vengan a más conversatorios. Y me encanta tenerte por acá, Emiliana. Bienvenida, maestra Elia, Franco. ¿Y quién más nos falta? Bueno, ahorita Pati les va a dar les va a dar la bienvenida. Así que me encanta estar con ustedes. Y adelante, Pati, el micrófono es tuyo totalmente y la cámara también. Tu micro. Muchísimas gracias, Josefa, por enmarcarnos algunas líneas que ya nos van metiendo a este tema de tratar de definir qué es un conflicto, dónde se produce, cómo puede ser aprovechado de manera positiva. Normalmente cuando las estrategias se nos agotan, cuando esa estrategia ya no se adapta a esta convivencia, es cuando se empieza a exacerbar un vínculo mucho más negativo. Y ahí es donde tenemos que buscar nuevas soluciones, nuevas maneras. Y eso nos pasa en todos los momentos. De repente ya no podemos subir tan rápido una escalera porque, bueno, nuestro cuerpo a lo mejor ya nos va avisando
que está más desgastado y a lo mejor el conflicto es que tengo que irme a hacer un chequeo, que tengo que ponerme en manos de un médico. A veces la relación con nuestros hijos, con nuestros alumnos era muy cordial y de repente deja de ser cordial. Habría que preguntarse si van creciendo, si la manera del trato ya no se adecua a lo que ellos necesitan y justo esta rebeldía o esta actitud contestataria es como una respuesta a que esa relación ya no está actual. Pues de eso vamos a hablar, de eso vamos a dedicar nuestra sesión, así es que pedimos muchísimo oído y cerebro así muy alerta para poder ir reuniendo lo que ustedes ya conocen del tema, las dudas que ustedes tienen, esas se las pedimos que nos las planteen en el chat para poder ir comentándosela a nuestra experta que ya presentaremos en un momento más y que podamos ir contestando. Pero como todos nuestros conversatorios, vamos a empezar presentando a las dos maestras que hoy nos acompañan. En este caso es la maestra Elia y tenemos también por aquí a la maestra Blanca, que son dos maestras que hoy nos van a acompañar para comentarnos qué han hecho ellas en sus instituciones, en su nivel educativo, con su grupo o con su institución, cuando de repente hay un conflicto. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo resuelven? Y después de esos 3, 4 minutitos donde nos puedan comentar alguna situación, les pediríamos que cierren planteando una pregunta. Cuando los maestros, los directivos tratamos de enfrentar este tipo de situaciones, siempre nos quedamos con dudas. Nos preguntamos si hicimos bien, si es la técnica o la estrategia más adecuada. Siempre hay dudas y justo queremos que tanto la maestra Elia como la maestra Blanca concluyan, terminen con un planteamiento así de pregunta, de duda a nuestra experta. Pues vamos a comenzar con la maestra María Elia Franco Núñez. Ella es docente de una escuela privada y es una escuela primaria y ella trabaja en el Estado de México. Y también tendremos en segundo lugar la participación de la maestra Blanca Lubia Jonapa Montoya. Ella trabaja en una escuela primaria también, pero del sector público, y ella nos acompaña desde el estado de Chiapas. Maestra Elia, los micrófonos son de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. ¿Sí? Pues la verdad, un gusto que me hayan invitado. Me gusta compartir mucho esta parte de las experiencias. La verdad, me gusta compartir porque es como vamos aprendiendo. Una de las cosas que vamos trabajando mucho es esta parte de lo que trabajo yo mucho en el grupo para solucionar conflictos. Claro, para esto hay algunos antecedentes, ¿verdad? Pero cuando se me presenta algún conflicto, número uno es invitar a los involucrados a un diálogo. Pero y al principio, es un diálogo porque cuando llega un momento en que ya saben, los vamos dejando solos. Pero en un principio los invitamos a un diálogo donde uno como maestra viene siendo la mediadora. Pero para poder ser una mediadora, los niños nos tienen que sentir empáticos. O sea, que vean que nos interesa su problema. Desde ahí, porque si llegamos con que, a ver qué pasó, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué? Perdimos, sobre todo con estas nuevas generaciones que tenemos, ¿verdad? Que ya hablan más, se expresan más, se quejan y quieren decir y defender su pensamiento. Entonces, uno es el diálogo a través de una mediación donde les presentamos que nos interesa y escuchar las 2 o 3 partes, escucharlas. ¿Qué me puedes decir tú? Ponerle atención. Para la otra parte, ¿qué me puedes decir tú? Y estarle escuchando, ponerle atención. Se tiene que llegar a que ellos hasta expresen cómo se sienten en ese momento. Cómo se sienten, qué es lo que han vivido, qué es lo que sucedió, porque en ese diálogo es que expresan, a ver, ¿qué pasó? Platícame. Es como una descripción.
cada uno describe. Después, eso es lo que a mí me ha funcionado mucho. Y ahora, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó que hicieran esto? ¿No te gustó? A ver, ¿qué cosa es lo que te molesta? Se escucha uno. Si hay interrupciones, les pido, así con suavidad, así a veces nada más uso la mano. A ver, espera tantito. Así. Y que termine de escuchar. Ahora sí. Y sí, el siguiente turno. Tienen que estar esperando turno. Esa es una de las claves también, saber escuchar. Uno como maestro y enseñarle a nuestros alumnos que escuchen. Y al terminar de ya estar dialogando y haciendo este tipo de cosas, tenemos que cerrar. Hay que hacer un cierre. Y ese cierre puede ser de, a ver, entonces, ¿tú qué puedes decirle a tu compañero o a tu compañera después de que ya hablamos de todo esto? ¿Qué te parece? ¿Qué sientes o qué le puedes decir? Yo no les digo discúlpate. Si se van a disculpar, tiene que salir de ellos. A veces no se disculpan, pero sí dicen, ya no te vuelvo a decir esto, ya no vuelvo. Y con eso es suficiente, ¿sí? Y así se tiene que hacer un cierre. Eso sí hay que tomar en cuenta que si están muy alterados, alguno de ellos, los dos o los involucrados, no platico con ellos en ese momento. Los mando a caminar, respiran profundo, hacemos esas respiraciones de globito, se calman, empezamos, ¿no? Hasta que están calmados, empezamos el diálogo. Eso es para, así cuando se te presente el diálogo. Atrás de esto hay muchas cosas, pero por el momento eso es. ¿Sí? Tu micro, Pati. No te oímos. Muchas gracias. Sí, nos compartes 3 primeras estrategias como muy, muy claves. Para poder dialogar hay que estar relajados, hay que escuchar activamente, no estar simulando escuchar. Escuchar activamente implica incluso poder parafrasear o poder comentar lo que el otro nos dijo, y después de escucharse, parece mentira, ¿verdad? Pero uno mismo al escucharse ya tiene hasta la solución y ellos mismos ya pueden ir llegando a estos acuerdos. Y maestra Elia, ¿cuál sería la pregunta? En esta experiencia de haber aplicado algunas estrategias de resolución de conflictos o de enfrentamiento del conflicto, ¿cuál sería su planteamiento, su duda, su pregunta a nuestra experta? Bien, yo creo que de esta es, ¿qué pasa cuando nos encontremos con un alumno que está reacio a escuchar? Por lo tanto, no escucha, aun cuando esté calmado, ¿eh? Como no escucha, lógico, entonces no va a haber ese entendimiento mientras no escuche y se va a quedar con su idea. Me he encontrado con algunos niños que están así, pero reacios, y no, hasta usan ciertas palabritas de y no, y se enojan, y pasa el otro día y siguen igual. Ahí sí quería unas sugerencias más para ese tipo de niños tan especiales. Muchas gracias, maestra Elia. Pues ya hay un primer planteamiento a nuestra experta, a la maestra Emiliana, de cómo favorecer, fomentar esta capacidad de escucha activa y qué puede estar generando que los niños, las niñas no estén en esta actitud. Muchísimas gracias, maestra Elia. Pues tocas tu turno, maestra Blanca, para que nos exponga, nos comente alguna estrategia, algo que haya aplicado por ahí en su grupo que le haya funcionado. Por favor, maestra Blanca. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Mire, pues yo no tengo muchos años de experiencia en esto de estar enseñando. Tengo 6 años apenas. Pero durante estos 6 años al menos me he topado con casos diferentes de diferentes problemáticas. En mi salón, pues, no tanto son los niños, porque con los niños puedes llegar a dialogar y que ellos te escuchen y que te entiendan cómo podemos solucionar algún problema, por ejemplo, de algún aruño, de algún insulto, de algún otro niño. Entonces, pero acá se ve también, en mi entorno, acá están muy involucrados los tutores, los papás. Entonces, también eso depende de cómo los niños están educados en casa, porque si el papá le dice, a ver, hijito, si alguien te pega, tú pégale el doble, ¿no? Entonces, entonces el niño va a la escuela con esa idea de que
Si me pegan, te voy a pegar 2 veces y más recio para que te duele. Entonces, eso está mal de que los papás le digan o que le enseñen eso a los niños, porque el niño ya no va a ir con esa intención de pegarle despacito, sino que darle, como que golpearlo más fuerte, entonces le puede dar un mal golpe, se pueden hasta lastimar, porque de hecho hubo un caso en la escuela en donde el niño agarró el lápiz y casi se lo ensartaba por el ojo. Entonces, esto ya es una problemática muy fuerte que ya no lo puedes atender dentro del salón, porque tienes que llamar al tutor y al papá del otro niño, de los niños involucrados, y ya no resolverlo en el salón. ¿Por qué? Porque pues tienes el antecedente de que estos 2 niños ya son como que golpeadores dentro del salón, ¿no? Entonces ya tienes un registro en tu lista de que golpean, ¿no? Entonces vas ya con el director y pues tratan de hablar, pero si el papá está muy, muy cerrado, entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es levantar una hoja, un oficio en donde ellos se comprometen, ¿sí? Se comprometen a que el niño van a platicar con su niño, trabajar, ¿sí? Psicológicamente, porque el niño ya va con una idea de que si me golpeas, te golpeo, ¿no? Entonces, tratar de cambiar esa idea de decir, bueno, es que hablando podemos arreglar las cosas. Si tú me golpeaste, saber por qué me golpeaste, yo qué te hice, ¿no? Tratar de cambiar esa idea. El problema acá es si se repite, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar eso? ¿Por qué se tiene que repetir o a base de qué se repite? ¿Será que en la casa hay violencia? O sea, el niño mira eso de decir, sí, está bien que yo golpee, ¿no? O sea, está bien que yo golpee porque pues es algo normal, yo lo veo en mi casa. Entonces, y hay niños que de plano con una grosería ya van y le dicen al papá, es que me dijo una grosería, ¿no? Entonces, eso todavía tiene solución porque lo arreglas en el salón y dices, bueno, pues no digan ese tipo de groserías. Si le quieres hablar o te está haciendo algo, ¿sabes qué? Te voy a acusar o le voy a decir a la maestra para que hable contigo. Pero si ya el niño, una grosería es algo muy grande, van y le dicen a los papás, ¿no? Entonces el papá llega y de una vez ya saltan a la maestra, al director, saltan a los docentes y ya van y le dicen directamente al niño. Eso es un problema mayor porque están directamente con el niño cuando está prohibido, ¿sí? Para nosotros es algo grave saltar instancias y hablarle directamente al niño porque no eres su tutor, ¿sí? Entonces, lo puedes dañar psicológicamente. ¿Por qué? Porque estás defendiendo a tu hijo, pero también estás insultando a uno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, lo que hacemos es levantar un oficio y que los 2 papás se comprometan en que van a estar platicando con los niños y cambiar ese tipo de actitudes. Muy bien. Me parece, maestra Blanca, que dentro del planteamiento usted dice 2 cosas importantes. Vamos a ver ahorita la maestra Emiliana cómo las enmarca, ¿no? Esta experiencia familiar que el niño tiene con lo que es un conflicto y la manera de resolverlo, ¿no? Es decir, estos permisos, estas prácticas que los niños aprenden en un marco tan importante como es su propia familia. Y luego, como estas dinámicas las van a reproducir en el espacio escolar, ¿no? Si usted planteaba una hipótesis, decir, a ver, un niño que golpea es un niño que es golpeado, es decir, que vive en su familia estos procesos de agresividad, un niño que a lo mejor se deja golpear porque tan culpable o tan involucrado está el golpeador como el que se deja golpear, son corresponsables. Y dentro de este marco, de este ejemplo que usted nos plantea, pues está explícita ya su planteamiento.
¿qué hacemos? Es decir, ¿cómo evitamos llegar hasta este oficio donde ya hay muchos involucrados y finalmente lo que no logramos es hacer que el niño aprenda a resolver por sí solo los conflictos? Es decir, no me pegues, no me gusta que me peguen, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que necesitar a la maestra o al papá para resolver el conflicto? Pues temas muy, muy importantes, temas muy, digamos, recurrentes en nuestros espacios escolares. Y bueno, Josefa, ahí están dos comentarios, están dos planteamientos, están varias preguntas ahí involucradas y me parece que es momento de presentar a nuestra experta para que ella pueda ir profundizando sobre este tema de los conflictos, el pan de cada día. Tenemos ya aquí a la maestra Emiliana Rodríguez. Claro que sí. Gracias, Pati. Me da mucho gusto, de verdad, estar compartiendo y escucharles. Y me da gusto porque tenemos un espacio donde se puede hablar esto. Me da gusto porque tenemos un espacio compartido donde podemos expresar desde distintos ángulos. Uno, desde como la satisfacción de, pues yo hago esto y todo y creo que mantengo las cosas en calma. Y otra donde se enfrentan situaciones mucho más complejas, donde tenemos que involucrarnos muchas veces con los padres. Y de verdad, yo creo que hay ocasiones que los padres no se dan cuenta de qué tan importantes son los maestros en la vida de sus hijos y en su propia familia. Y no se puede apreciar porque a veces ni siquiera alcanzamos a llegar allá. Y el hecho de que en la escuela ustedes tengan que enfrentar esas dinámicas familiares, porque claro que sí, o sea, las dinámicas familiares siempre se expresan. Dicen que ve cómo se comporta un niño y te está hablando de cuál es la dinámica familiar. También se dice, cuando te vayas a enamorar de alguien o cuando pienses ir a vivir con alguien, checa la familia, porque no nada más te casas con la persona, te vas a casar con toda la dinámica familiar, aun y cuando vivan lejos. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en esta situación migrante, cómo las personas se van a buscar a casi a sus iguales, a su pueblo, se vuelven a reunir con esa comunidad, no es tan fácil abandonar todo esto porque ya tenemos muchas conexiones neuronales muy robustas para esas formas de reaccionar. Y creo que ese tema no es, ojalá lo pudiéramos acabar en esta sesión, en este conversatorio. Es un tema que a mí de verdad me apasiona mucho y me encanta tener a Emiliana aquí con nosotros, porque Emiliana es un estuche de monerías, debo decirles. Además, me llama la atención y yo creo que vamos a empezar, Emiliana, por algo un poquito distinto. Más allá que lea yo tu currículum, que me encanta, lo que me llamó la atención es que traes una licenciatura en física, ¿es cierto? Y además traes traes la parte de neurociencias, traes la parte de mentes, la maestría. Y me parece que saber de física o química vinculado con la mente o con las neurociencias, ese hace una buena combinación, un pensamiento sistémico que nos permite entender la vida de distintos ángulos y esas reacciones. Entonces, más allá que leer tu currículum, a mí me gustaría que nos contaras un poquito de tu historia, porque has andado por diversas partes del mundo, compartiendo en foros globales, en Qatar, y que nos cuentes de Qatar, qué onda en Qatar y sobre todo por allá, por ejemplo, ¿cómo se miran los conflictos por allá? Que nos des un pequeño panorama de esto y ya luego entramos para el tema, ¿te parece? Me encanta, muchísimas gracias, Pati. Pues sí, yo empecé con la carrera de física, pero ¿saben por qué estudié eso? Pues básicamente porque a mí me interesaba entender la mente y las emociones. Y mi papá era psicólogo y él me decía, no te metas a psicología porque los psicólogos no tenemos todas las respuestas. Entonces, de hecho, fue mi papá quien me impulsó mucho a interesarme también por el área de neurociencias. Y pues yo tenía esa idea, entrar primero a física, para desde la física poder luego integrarme a un laboratorio de neurociencias, que como saben las neurociencias, pues son interdisciplinarias, ¿verdad? Y además, algo que me apasionó cuando entré a la carrera de física, es que, pues, cuando tú quieres entender un fenómeno, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué te dicen los científicos? ¿Qué es lo primerito que hay que hacer para entender cualquier fenómeno? Pues observarlo, ¿verdad? Entonces, pues sí, el fenómeno que a mí me interesaba era la mente y las emociones. ¿Cómo se observa la mente y las emociones? Entonces, por ejemplo, desde la psicología y desde las neurociencias, en realidad la manera de observar a la mente
es a través de sus correlatos. Es decir, no es que observes a la mente, observas la conducta, ¿verdad?, de las personas. No es que observes a la mente, observas los correlatos eléctricos, magnéticos en el cerebro, físicos, etcétera. Pero yo decía, pues yo quiero observar a la mente, caray. Entonces, fue así también que cuando estaba haciendo la carrera de física con esa motivación, pues conocí también muchas técnicas contemplativas de tradiciones de sabiduría de Oriente, básicamente, que ahora se han estudiado mucho por las neurociencias, porque resulta que en Oriente, pues hay una larga tradición, de alrededor de 2000 años, en que se han dedicado las personas a entrenar a su propia mente para que la propia mente se vuelva un instrumento confiable para observarse a sí misma. Porque claro, en Occidente me decían, no, pues es que no usas tu propia mente para observarse a sí misma porque no es confiable. O sea, la mente tiene sesgos, ¿verdad? Nunca vas a volver a ver lo mismo. Te estás distrayendo cada medio segundo. Entonces, no es un instrumento confiable. Es como si tuvieras un telescopio que se mueve así, ¿verdad? Pero estas técnicas contemplativas de Oriente te permiten tener una mente estable, clara, que te permita realmente tener como mucho más conocimiento subjetivo también de cómo funciona tu propio mundo interno. Entonces a mí me apasionó la combinación, ¿no?, de estas técnicas contemplativas de Oriente con pues lo que nos puede decir la ciencia y su mirada desde tercera persona, ¿verdad? Y con esta motivación pues saqué mi carrera de física y luego efectivamente me fui a un laboratorio de neurociencias en la Universidad de Wisconsin a estudiar los fenómenos de este entrenamiento mental en los olímpicos del entrenamiento mental, en personas que se habían entrenado pues por más de 10,000 horas, ¿no? Y usando también métodos de la física para entender el impacto de estas prácticas en su cerebro. Eso me llevó a India, de donde venían estos personas que estábamos nosotros evaluando. Yo quería conocerlas en persona, porque ellas conocían su cerebro, pero yo quería conocer a esos grandes maestros y olímpicos del entrenamiento mental. Entonces me fui a India, me quedé un par de años ahí, y ahí justamente uno de estos maestros me invitó a dar clases de ciencia a niños que ellos tenían bajo su resguardo, que iban a ser criados como monjes, pero que estos maestros decían, pues es que esto es incompleto, ellos tienen que saber ciencia, tienen que saber otras cosas. Entonces fue ahí cuando me conecté con la educación. En ese caso enseñando ciencia a monjecitos, ¿verdad?, y a sus maestros en India, y conocí muchos modelos educativos en India, también muy diferentes, donde además de pues todo, por ejemplo, la riqueza que tenemos de educación en Occidente, integraban mucho una parte de educación emocional y de educación espiritual incluso. Y a mí esto me apasionó. Entonces, cuando regresé de la India, fue que con otro grupo de colegas, etcétera, fundamos una organización civil, atentamente, donde nos hemos dedicado al desarrollo socioemocional con esta base científica, pero también integrando prácticas de otras tradiciones que justamente se han estudiado científicamente y que ayudan a los estudiantes pues a tener un bienestar integral. Entonces, a eso nos hemos dedicado los últimos años. Un poquito lo que les platica de conflictos será de esa gran experiencia que tengo ahí, pues ya desde el 2013. Y a partir de eso es que hemos trabajado en muchos espacios en educación pública, principalmente, y también donde me he involucrado mucho con pues, el vínculo entre la educación socioemocional y la ética. Y en particular con una organización también que se llama Global Dignity, de la cual también les platicaré hoy un poco sobre el tema de dignidad. Estamos además, mañana es el Día Internacional de la Dignidad, y cómo esto también es un elemento central en la resolución de conflictos. Y pues decías, Josefa, Qatar, ¿no? Qatar es uno de los lugares, ahí se hace un foro internacional, el foro WISE de educación, y donde van personas de todo el mundo, y les compartiré un poquito justamente también de la resolución de conflictos, incluso en temas internacionales. Muy bien, no, me encanta porque creo que esas combinaciones son las que hoy tenemos que hacer en la educación. Que una persona no nada más estudie psicología, sino que pueda estudiar química, por ejemplo, para que se vincule con los neuroquímicos y todo eso, para entender las emociones desde otro ángulo. O digo, porque los polimáticos han sido personas que han estudiado otras cosas, como teología, como filosofía, y creo que eso nos hace falta en la educación, abrir más nuestro campo. Y a mí me gustaría, ahora ya te voy a dejar el espacio para que presentes tu tema, a mí me gustaría que al final
porque esto que tú has estudiado está vinculado con mindfulness, que hoy se llama así, pero como que mucha gente lo habla, creo que cada quien lo enreda más, y yo tengo la idea de cuál, o desde mi práctica y todo, tengo la idea de cuál es el corazón del mindfulness, y que es bastante simple, yo creo, ¿no? Para que en el cierre, que tú nos pudieras ayudar con un ejercicio vinculado con mindfulness y para que a las maestras, maestros les quede claro qué cosa es eso y que lo empiecen a practicar, porque sí me parece un elemento central para la epigenética, para la calma y para todo esto, como para que nos dejes un ejercicio concreto. ¿Te parece, Emiliana? Con muchísimo gusto, encantada. Adelante, el micrófono y la cámara es tuya. Muchísimas gracias. Les traje algunas diapositivas que les voy a compartir por acá. Entonces, me encantó el título primero, conflictos, el pan de cada día, ¿verdad? Efectivamente, es como decían ustedes, es el pan de cada día. ¿Por qué? Pues porque somos seres sociales, ¿verdad? Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos estar los unos con los otros, pero ¿qué sucede? Que también seguro habrán escuchado que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un conflicto? Pues justamente es un conflicto sucede cuando hay diferencia entre opiniones, intereses, deseos o creencias y que no se pueden llevar a cabo todas al mismo tiempo, ¿no? Como está ahí la ilustración de la balsita, que entonces, pues en un momento que hay dos, ¿no? Dos o más visiones diferentes sobre cómo solucionar alguna o cómo atravesar alguna situación, ¿verdad? Entonces, por esto es pan de cada día, porque nosotros necesitamos los unos de los otros. De hecho, lo más nutritivo que hay en este mundo son las relaciones saludables y lo sabemos que son esenciales desde la primera infancia, ¿verdad? Para que el cerebro se desarrolle adecuadamente. Los niños desde que nacen necesitan estos vínculos constantes con otras personas, pero no solo eso, sino también se ha descubierto que, por ejemplo, las personas son más longevas y tienen una mejor también vida adulta y madura, pues en función de la calidad de las relaciones que tienen. Y como todos somos diferentes, tener conflictos es completamente natural. Como decía Josefa, si no tienes conflictos, algo anda muy mal, ¿no? O no los estás viendo o es porque estás muerto, porque es parte natural de la vida. Pero ahora, ¿cuál es el tema? Que muchos conflictos pues generan mucho dolor. Esa es la realidad. Tanto a nivel personal, como decíamos en la escuela, ¿verdad? Entre colegas, y a nivel también lo podemos ver a nivel global. Como decían, también Josefa nos daba esos datos impresionantes, pues es uno de los 5 problemas del mundo, el conflicto, porque el conflicto puede devenir en violencia, ¿verdad? Y eso pues genera muchísimo dolor. Entonces aquí lo importante es, primero, aceptar los conflictos, eso es algo normal de la vida, y más bien, ¿cómo podemos resolverlos de manera sana y de manera armoniosa? Entonces, justamente, por ejemplo, en mi trayectoria frente a esta pregunta, algo que a mí me ayudó mucho fue pensar, por ejemplo, en 2 niños que resolvían un conflicto de manera respetuosa, ¿no? De manera armoniosa y sana. ¿Qué habilidades requieren estos niños para hacerlo? Entonces, por ejemplo, si hay un conflicto entre 2 pequeñitos porque uno le quitó el cuaderno o el juguete al otro, ¿verdad? ¿Cómo sería resolverlo de manera respetuosa? Entonces, el que fue agredido, por ejemplo, a lo mejor se enoja, con razón, ¿verdad? Pues le arrebataron algo. Pero ¿qué hace cuando es respetuoso? Por ejemplo, no pega, ¿verdad? ¿Qué requiere para no pegar? Pues regular sus impulsos y regular sus emociones. Ahí hay una habilidad, autorregulación. Pero no solo eso, sino que a lo mejor va a tener también que comunicarse efectivamente, como decían también las maestras, ¿no? Pues para preguntar por qué hiciste eso o en su caso incluso pedir ayuda a un adulto para poder mediar mejor el conflicto. Entonces, esas habilidades de comunicación pues requieren, como se había mencionado ya, pues de la escucha, ¿verdad? De la escucha atenta y de la escucha activa. Se requiere también de asertividad, se requiere de un montón de habilidades que ellos son socioemocionales. Entonces, cuando empecé a trabajar conflictos, en esto era lo que me enfocaba. Hasta que yo tuve un conflicto muy grande. Y entonces, mis habilidades socioemocionales me ayudaban mucho, pero no resolvían el problema. ¿Y saben qué descubrí ahí? Ahí descubrí algunos autores muy importantes. Uno de ellos se llama Brené Brown
y otra de ellas se llama Donna Hicks, que son expertas en conflicto. En particular, Donna Hicks se dedicó muchísimos años a mediar conflictos internacionales, justamente. Y ella lo que descubrió es que además de las habilidades socioemocionales, había un concepto esencial que había que investigar cuando tratábamos con los conflictos. Y es el concepto de la dignidad humana. ¿A qué les suena a ustedes dignidad? ¿Con qué palabra asocian dignidad? Si me pueden compartir por el chat. Cuando digo dignidad, ¿en qué palabras piensan? ¿Cómo definirían ustedes dignidad? Orgullo, respeto por uno mismo, creerme que soy persona, valor propio, amor, autovalor. Exactamente, humilde. Interesante, ¿verdad? Orgullo y humilde a la vez. Ajá. Muy bien, pues justamente dignidad se refiere, bueno, uno es que todos nacemos con dignidad, ¿verdad? Y es nuestro valor inherente. Entonces, por eso me encantan estas fotos de bebés, porque cuando ves un bebé, no lo dudas. Ese ser humano, desde el momento que nace, tiene un valor inherente y en todos ese valor es idéntico, ¿verdad? Además, es un gran igualador. Se antepone ante todas las divisiones y nos une en torno a la humanidad que compartimos, porque esa dignidad es por el simple y mero hecho de ser seres humanos, no importa de dónde vengamos. A eso se refiere el valor de la dignidad. ¿Y por qué es importante pensar en este valor cuando estamos hablando de conflictos? Pues resulta que los conflictos te pueden hablar de manera de repente como muy empática, te pueden parafrasear, etcétera, pero sobre todo lo que queremos nosotros en un diálogo y sobre todo cuando hay un conflicto de por medio es que nos traten de manera que nos hagan sentir importantes, ¿verdad? Y lo que sucede es que a veces esto no sucede, sino que nos hacen sentir, por ejemplo, humillados o que realmente lo nuestro es como, pues no es para tanto, estamos exagerando, ¿verdad? Realmente no pasa nada, deberías de trabajar con tu regulación emocional, deberías de tú ser más empático, ¿verdad? Y en los diálogos y en los conflictos, a veces nos sentimos excluidos, nos sentimos, no creemos realmente que seamos importantes. Y cuando esto sucede, también lo han investigado los científicos, ¿qué creen que pasa? Pues resulta que el dolor que uno siente cuando no se siente reconocido, cuando siente que ese valor intrínseco, que esa dignidad ha sido vulnerada, se activan las mismas áreas del cerebro que se activan con el dolor físico. O sea, el dolor de sentirse excluido, de no sentirse importante, es tan real como el dolor físico, ¿sí? Tenemos una herida ahí que realmente está doliendo, ¿sí? Y algo que podemos ver en el centro de los conflictos dolorosos, porque como sabemos hay conflictos que se resuelven de manera armoniosa, pero en los conflictos dolorosos, tanto entre colegas, entre personas, ¿no? Interpersonales, es que alguno siente que hubo una falta de reconocimiento a su dignidad, que algo ahí estaba fallando. Por ejemplo, el otro día hablaba con una colega que me contaba de un conflicto que tuvo con su hermana. Y era por una discusión que tuvieron sobre política, ¿no? Que ya sabemos que es un tema siempre difícil. Entonces ellas estaban en esta conversación y me decía, a mí no me importa que seamos de diferentes ideologías, pero lo que me dijo, me decía, me hirió el orgullo. Me hizo sentir que lo que yo pensaba y lo que yo creía no era importante y ahí se rompió una taza. Y me decía, y he vuelto a hablar con ella y demás, y hay una herida que no cierra, ¿sí? Y ese es cuando sentimos que la dignidad ha sido vulnerada. También alguien que ha hablado mucho del tema, por ejemplo, es Desmond Tutu, que estuvo con Nelson Mandela al frente de pues, la resolución de un conflicto tremendo, que fue todo el genocidio que sucedió en Sudáfrica, ¿verdad? Y él dice que también en el corazón de los crímenes contra la humanidad, contra el planeta, hay una falta de reconocimiento de la dignidad. Cuando los conflictos escalan, por ejemplo, algo que podemos escuchar entre dos grupos que están luchando, es que un grupo, por ejemplo, ya no se refiere al otro como seres humanos, sino dicen los perros, gusanos, ¿verdad? Le quitan esa cualidad de humanidad, que es justamente la falta de reconocimiento a la dignidad humana. ¿Y qué sucede? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Desmond Tutu? Que en el momento
en el que sentimos que nuestra dignidad es vulnerada, nos levantamos en armas y queremos restablecerla, especialmente si hemos sido humillados. Entonces, cuando uno percibe, siente que su dignidad fue vulnerada de alguna manera, hay una reacción muy fuerte y una reacción que ya te pone a la defensiva, ¿verdad? Y como incluso esto sucede a nivel neuronal, de hecho lo que tenemos es que a una situación donde percibimos a nuestra dignidad como vulnerada, genera un montón de pensamientos, ¿verdad? De no me merezco esto, me la van a pagar, ellos son los culpables, etcétera. Genera emociones y eso genera acciones con consecuencias que a veces pueden ser terribles. Y de hecho lo que Donna Hicks, que les decía esta autora, muy importante sobre el tema de dignidad, después de haber estudiado a fondo conflictos internacionales y luego se metió a organizaciones, se metió a escuelas, se metió también a empresas, etcétera. Ella decía que cuando se da este ciclo de que siento que mi dignidad fue vulnerada, tenemos una tendencia a la que le llama las 10 tentaciones, ¿sí? Entonces les voy a comentar cuáles son esas tentaciones en las que caemos los humanos, que son reacciones, ¿verdad? Movidas por esa sensación de que nuestra dignidad fue vulnerada. La primera es que nos enganchamos, ¿no? Entonces me siento herido y tengo la tendencia a responder con agresión. Entonces me picaron y, híjole, yo quiero lastimar de vuelta. La otra es encubrirnos. Entonces empezamos a tratar de justificarnos, a mentir, a disfrazar lo que hemos hecho. Entonces, en vez, por ejemplo, en un conflicto, como dice, ¿no? En un tango, se necesitan bailar de 2 personas. En los conflictos hay 2 personas, ¿verdad? Siempre metidas. Entonces, cuando sentimos también que han vulnerado nuestra dignidad, una cosa es como retraernos, no, en vez de salir y decir, vamos a resolverlo, ¿no? Y asumir cuál es mi parte, etcétera. Al revés, empieza el encubrimiento, la mentira, no, yo no dije eso, tú estás mal. No asumo la responsabilidad, ¿verdad? En lo que yo tuve en ese conflicto. Pero también pasan otras cosas, como que, por ejemplo, me siento herido, y entonces busco reconocimiento y quiero y estoy como ansioso y hambriento de que reconozcan lo que yo he hecho. Quiero como resarcir mi dignidad a través de demandas, de aprobación, para entonces volver a sentirme valioso o valiosa. No solo eso, sino también cuando nosotros sentimos que nuestra dignidad ha sido vulnerada, algo que empieza también como a corroer por dentro, es que entonces como que no me siento completo o merecedor de una buena relación, merecedor de respeto, como que empiezo a entrar en ese ciclo. Y entonces también una tendencia, por ejemplo, es a mantener relaciones tóxicas, relaciones donde hay abuso, etcétera, por una necesidad natural que tenemos también de pertenencia y de conexión. Otra cosa que hacemos, pues, es evitar el conflicto, ¿no? Entonces entramos en el conflicto, nos sentimos heridos y entonces lo que queremos es ya no meternos más en conflictos, evitamos las conversaciones importantes, evitamos escuchar a la otra persona, que es justo lo que se necesitaría en ese momento. Nos podemos llegar a concebir en el papel de víctimas inocentes, ya me hirieron, ¿no? Y yo no he hecho nada, etcétera. Evitamos retroalimentación, ¿no? Entonces, por ahí decía, ¿no? Estos niños que no escuchan, ¿no? Hay que ver por qué no escucha el niño. A lo mejor justamente está en ese ciclo, donde se siente de alguna manera que no es valioso, que está humillado de alguna manera, y entonces nos cerramos a la retroalimentación. Justamente no queremos escuchar otra cosa más que podemos sentir que nos está atacando de alguna manera. Entonces evitas la crítica, no puedes tolerar que alguien diga que hiciste algo mal o que sería mejor hacerlo diferente. No lo toleras cuando estás en ese ciclo. Viene además la tendencia a culpar. Entonces, yo no fui, es culpa de la otra persona, es culpa del sistema, yo soy la víctima de todo esto, ¿verdad? Y también se dan estas dinámicas muy detrimentales que empiezan a crecer también a nivel cultural, que es que entonces, pues como no soy capaz de enfrentar, no me siento capaz de enfrentar lo que está pasando, hablo a las espaldas del otro. Empiezo a hacer chismes, empiezo a usar el habla que divide, generar alianzas y tratar de intimidar, ¿no? Aliados e intimidad a través de empezar a hablar mal de la otra persona.
Y pues, ¿qué creen que generan todas estas tentaciones de cuando se vulnera la dignidad? Pues generan de hecho un círculo vicioso, ¿verdad? Porque entonces yo me sentí lastimado, reacciono de algunas de estas maneras, una combinación de estas maneras, y entonces la otra persona se siente también herida y empieza un círculo vicioso, ¿verdad? Un círculo vicioso que puede escalar y puede ser de mucha agresión y violencia. Y donde también pues ahí están metido, digamos, estas emociones que nos ponen también en una situación como de sobrevivencia. Porque les decía, como la humillación, ¿no? El sentirme vulnerado así, duele como el dolor físico. El dolor físico también te pone en un estado de, pues tengo que actuar porque hay algo que está mal realmente en mi entorno, algo que me está poniendo en peligro. Entonces reaccionamos así, por eso puse al gato. Pero la gran noticia, pues es que aunque estemos ahí, ¿verdad? Y aunque sea una tendencia, un patrón responder de esta manera, incluso con algunos correlatos biológicos, la biología no es nuestro destino, a menos que la ignoremos, ¿verdad? Entonces, si no entendemos estos ciclos, si no entendemos estas respuestas automáticas, estos patrones que se dan, pues se siguen repitiendo. Pero entenderlos realmente nos puede ayudar a romperlo, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo los rompemos? Y aquí también otra cita que me encanta de Desmond Tutu, que dice, hay cierto tipo de dignidad que admiramos y a la cual aspiramos en la persona que se niega a enfrentar el enojo con enojo, la violencia con violencia, el odio con odio. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Poder identificar primero si sentimos ese impulso, porque sentimos que hemos sido heridos en algo muy básico, en nuestro valor intrínseco, y primero negarnos a responder o a caer en estas tentaciones que les acabo de comentar. Ese es el primer ejercicio que tenemos y también que podemos nosotros transmitir a nuestros estudiantes. ¿Y cómo rompemos esos hábitos? ¿Cómo rompemos esas tendencias? Tenemos que ahí practicar algo muy importante, que es hacernos el hábito de parar, ¿verdad? Esta ya entra en las habilidades socioemocionales, una herramienta de autorregulación, que ¿en qué consiste? Consiste en que nos acostumbremos justamente a hacer pausas, el hábito de la pausa a lo largo del día. Puede ser de 1 o 2 minutitos, donde de repente simplemente paremos, atendemos cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, qué emoción estoy sintiendo, si me estoy sintiendo, por ejemplo, herido de alguna manera, ¿verdad? Puedo aplicar alguna técnica de atender al respirar, ¿no? Entonces, por ejemplo, respiro un ratito y regreso a lo que estoy haciendo con una mente más calmada para romper el ciclo automático. Eso es lo que queremos en primer lugar, romper el ciclo automático. ¿Por qué? Porque como estas tendencias, ella los ha visto, ¿no? Estas 10 tentaciones, nos dice Mona Hicks, lo vi en todos los lugares del mundo, en personas súper inteligentes, súper entrenadas en un montón de cosas, pero es algo a lo que como que son magnetos, ¿no? Imanes para los seres humanos. Tendencias en las que caemos cuando sentimos este dolor profundo de tener la dignidad vulnerada, ¿sí? Entonces, practicar parar para poder romper ciclos. Pero eso no basta, ¿verdad? Simplemente parar. Tenemos que saber qué hacer en ese momento. Y algo importantísimo y que es muy importante identificar en nosotros y también tratar de identificarlo en los estudiantes, es que una de las razones por las que caemos fácilmente en las tentaciones, que les acabo de decir, es porque yo misma siento de alguna manera que no soy suficiente. O sea, todavía esta noción de valor intrínseco, que yo soy suficiente, de que valgo, de que a mí, o sea, la violencia no es respuesta no puedo ser la víctima, ¿no? De violencia de ninguna manera, ¿verdad? Esta noción tan fuerte no es algo que todos tengamos. Y como decían también, tiene mucho que ver cómo nos educaron. Desafortunadamente, en muchas familias, en muchas casas, los niños no son educados a sentir que son suficientes, sino que al revés, que se tienen que ganar el amor de los padres a través de hacerles caso en todo y a través de un montón de cosas, ¿verdad? Y aún así, aunque hacen su mejor esfuerzo por ser suficientes, pues están en ciclos tóxicos, donde lo que se les enseña o el diálogo interno que tiene es justamente
no valgo, no soy suficiente, no me lo merezco, etcétera. Entonces, una de nuestras grandes tareas personales como individuos y también pues como educadores es poder, por un lado, nosotros estar bien conscientes de nuestra dignidad, de este valor intrínseco que tenemos, y también ayudarles a los estudiantes a sentir y a realmente darse cuenta que de hecho esa dignidad, aunque alguien me humille, esa dignidad no se rompe, ¿verdad? Esa dignidad es una percepción de que se vulnera, porque mi valor intrínseco en realidad nunca se vulnera, ¿no? Puedo pasar por las situaciones más tremendas y humillantes del mundo, pero ese valor intrínseco es intrínseco. Eso nadie me lo puede quitar. Y de hecho, Brené Brown lo que descubrió es que, por ejemplo, las personas que pueden ser líderes, que pueden manejar conflictos muy grandes siendo empáticos, estando abiertos al diálogo, aceptando su responsabilidad, etcétera, etcétera, todo lo que nos gustaría, ¿no? De los estudiantes, incluso de nosotros mismos, frente a un conflicto. Decía ella que el rasgo más importante de las personas que son capaces de hacer todo esto era que eran personas que honraban su propia dignidad y que muy en su corazón realmente ellas creían que son suficientes y que merecen tener amor y que merecen tener relaciones sanas. Eran personas que realmente esa era su creencia raíz. Entonces, esto es algo bien, bien importante. Poder nutrir esa creencia raíz de que todos ya somos suficientes, ¿no? No importa lo que hagamos o no hagamos, eres suficiente y mereces amor. Esas personas, decía ella, tienen, por ejemplo, la valentía de ser imperfectos, y al tener la valentía de ser imperfectos, pues tienes también la valentía de mejorar, ¿verdad? Que es importantísimo, de aprender, de crecer. También ellos tenían la compasión para ser amables con ellos mismos, y esa es la única manera también de ser compasivo y empático con otra persona. No puedes dar lo que no tienes. Estas personas podían conectar con otros a través de la autenticidad, porque la conexión real no viene simplemente a través de ser cordiales, ¿verdad? Sino sí, tiene que venir de ser auténticos, de poder dejarnos ver, de poder entonces también abrirnos a ver al otro. Y también eran personas que veían sus propias vulnerabilidades, de hecho, como algo bello, porque era algo que los hace humanos y que nos también da oportunidad para crecer y descubrir nuevas cosas. Entonces, algo muy importante que sí quiero enfatizar es esto, ¿no? Cómo cultivar nosotros y nuestros estudiantes, pues esta creencia raíz realmente de que somos dignos, ¿no? Porque lo somos, pero es como si se nos olvidara o no nos la creyéramos. Y algunas también herramientas que nos pueden ayudar a cultivar, a nutrir ese sentido de dignidad propio y luego extenderlo a los demás, pues son justamente también habilidades socioemocionales, ¿verdad? La empatía, el cuidado por el otro, la gratitud, todas estas son habilidades esenciales. Y aquí también nada más para ya concluir y dar espacio a preguntas y a comentarios, pues quería compartirles algunas que considero clave. La primera es esto de tener compasión hacia uno mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en un conflicto y de repente nos damos cuenta de que ya por ejemplo caí en una de las tentaciones, o sea, la verdad sí me sentí lastimado, lastimada, y ya me di cuenta, ¿no? Que pues me estoy haciendo la víctima, o que estoy picándole al otro, o que ya chismeé, o lo que fuera, y nos sentimos mal. Entonces, en vez